Hoy quería hablar sobre Tabligh y específicamente, pues, lo que pasa o lo que va a pasar con los no musulmanes en este mundo y luego en el más allá. Lo que debemos de entender es que Allah promete que todas las personas comprenderán algún día, sea en este mundo o el más allá, la verdad del Islam. Entonces, según los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam, esto sucederá tan pronto como ocurra la muerte, cuando las personas van a saber o van a llegar a saber si estaban en el camino recto o el camino erróneo. Y se manifestará en un grado aún mayor en el día de la resurrección. Entonces, no es una cuestión de que si alguien va a llegar a entender el Islam o no. Solo es una cuestión de cuándo. ¿Antes de la muerte o después de la muerte? Pero no solo eso, en el Islam Ahmadiyya nosotros creemos que cada persona algún día alabará y adorará a Allah fervientemente entre pues los placeres o las facilidades del paraíso. Entonces nosotros creemos también que las personas no musulmanes, después de pasar un tiempo en el infierno, eventualmente Allah permitirá a estas personas entrar en el paraíso también. Entonces no es una cuestión de que si alguien entrará en el Islam o empezará a adorar a Allah o no. Esto ya es destinado a ocurrir. Se va a cumplir en este mundo o en el más allá. Nuestra responsabilidad es intentar acelerar ese proceso aquí en este mundo y llevar a todas las personas este entendimiento antes de la muerte. Y así si llegan a entenderlo antes de la muerte, van a probablemente evitar lo que es o son los dolores del infierno. O si no, pues después de pasar por eso van a pues regresar el camino recto. En el Sagrado Corán, Allah habla mucho sobre la responsabilidad de llevar el mensaje del Islam a otras personas. La práctica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era eso. Se dedicaba 100% a llevar el mensaje de Allah a las personas de su sociedad. En capítulo 28, versículo 88, Allah dice, وَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Y no dejes que te aparten de los signos de Allah después de que te han sido revelados. Llama a la humanidad ante tu Señor y no seas de aquellos que le atribuyen partícipes. Aquí Allah dice, llama a la humanidad hacia o ante tu Señor. Pero luego Allah dice que como una consecuencia, si alguien no hace eso, si no intenta hacer eso, no seas de aquellos que le atribuyen partícipes. Pues aquí Allah dice que una persona que permite la idolatría en su alrededor, todo fuera del Islam realmente es idolatría pura o tiene rasgos de idolatría. Si una persona está pues en una sociedad donde todos los demás están adorando seres distintos a lo de Allah y no intenta ayudar a estas personas, Allah dice que ellos tienen un rasgo también de atribuir copartícipes a Allah. Esto es un tipo de shirk leve, permitir o dejar a los demás pues morir hasta espiritualmente en la idolatría y no intentar ayudarles con el mensaje verdadero del Islam. Sin embargo, también debemos de entender que en otro versículo Allah dice que no podemos guiar a las personas. Nuestro trabajo no es guiar, nuestro trabajo o responsabilidad es informar. En capítulo 28, versículo 57, Allah dice, Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa alamu bil muhtadin. En verdad, no conseguirás guiar a quien amas, pero Allah guía a quien le place, pues Él conoce mejor a aquellos que aceptarían la guía. Entonces aquí Allah dice que, oh profeta, aunque tú tengas todo el amor en el mundo por tus parientes, por las personas de tu sociedad, tú no puedes guiar a nadie. Allah puede guiar a las personas. Él conoce mejor a aquellos que aceptarán la guía. Entonces nosotros no sabemos. Puede ser que una persona en su historia, en su corazón,
pues tiene la capacidad de entender el Islam. Nuestro trabajo no es tratar de llegar a las profundidades del corazón del otro. Nuestro trabajo es informar a las personas que aquí está la verdad. Deben de analizarlo, pensar en ello. Y sí es cierto que hay ciertas personas, y Allah también lo menciona, que Allah, cuando una persona niega a Allah, la existencia de Dios, o se involucra mucho en los pecados, o ignora lo que es el propósito de su vida, pues Allah a veces dice que esto resulta en un sello sobre el corazón de la persona. Es decir, que mientras que esté en este estado, no puede entender la verdad ni llegar a la verdad. Pero no debemos de pensar que el sello de Allah es algo permanente. Si Allah aplica un sello sobre el corazón de alguien, también lo puede remover o puede abrir también el corazón de las personas. Entonces Allah, en una ocasión, Allah menciona en el Corán la historia del profeta Abraham. Y Allah dice ahí que envió 2 mensajeros a Abraham y hubo una conversación ahí. Y luego Abraham, durante esta conversación, dijo, وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ. Mas, ¿quién puede desesperar de la misericordia de su Señor, salvo los extraviados? Entonces, nunca debemos de desesperar de la misericordia de Allah. Nunca debemos de pensar que ahora Allah solo ha decretado el castigo para tal o tal persona. Sino que siempre debemos de tener una esperanza de que sí, Allah quiere guiar y puede guiar a todas las personas. También tampoco sabemos cómo será el resultado final de una persona. Puede ser que hoy no está dispuesto a escuchar. Puede ser que mañana también sea así. Pero en 1 año, 5 años, 10 años, no sabemos qué Allah tiene decretado en el futuro de tal persona. Se narró de Abdullah bin Amr que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Allah acepta el arrepentimiento de su siervo mientras el estertor de la muerte no haya llegado a su garganta. Entonces el plazo de tiempo para Allah, es decir, para el arrepentimiento de su siervo, es hasta la muerte. Entonces, mientras que haya vida, hay posibilidad para la persona o el no musulmán llegar hacia el Islam. Nunca debemos de tratar de cortar o pensar en nuestra mente que tal persona nunca llegará al Islam. Cuando Allah dice que la puerta del arrepentimiento está abierta hasta la muerte casi, entonces debemos de extender esta esperanza para todas las personas hasta el día de sus muertes también. Hemos escuchado en el sermón de Hazrat Khalifatul Masih la historia de Hazrat Thumama. Pues Hazrat Thumama, una persona, un enemigo de los musulmanes, quien intentó hasta pues asesinar un mensajero del profeta enviado a él, quien planeó asesinar, na'uzubillah, al profeta sallallahu alaihi wasallam. Esa persona es capturado por los musulmanes, es llevado a la Meca o a la Medina, está atado en la mezquita y después de 2 o 3 días de observar al profeta y escuchar el verdadero mensaje del Islam, se vuelve en un musulmán. No solo eso, sino que luego realiza la umra y al llegar ahí, pues en vez de estar, de tener miedo de los enemigos, empieza a predicar abiertamente a los Quraysh acerca del Islam. Así Allah puede cambiar los corazones de las personas de repente y hacerlos realmente en musulmanes pues fuertes hasta en muy poco tiempo. Hasta que, como hemos escuchado también en el sermón, Thumama decía que no hubo rostro en la superficie de la tierra que me desagradara más que el suyo, profeta. Pero ahora su rostro se ha convertido en el rostro más amado para mí. Por Allah no hubo religión que me desagradara más que la suya, pero ahora es la más amada para mí. Por Allah no hubo aldea que me desagradara más que su aldea, pero ahora es la aldea que más amo. Entonces así Allah puede cambiar los corazones de repente. Antes de esto, ¿quién podría decir que esta persona llegaría a ser un musulmán? Una persona que asesinaba a los musulmanes en las calles. Luego también tenemos el relato de otro
otra persona, Fudela ibn Umair al-Laythi. Se menciona que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam realizó el peregrinaje menor, esta persona se acercó a él con la intención de asesinarle. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam, al verle a él, pues llegó a entender, tal vez por revelación divina, su intención de atacarle repentinamente. Así que antes de que haga algo, el profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó, ¿de qué estás haciendo? ¿De qué estás conversando contigo mismo? Estaba hablando con sí mismo, tal vez. Y él respondió, pues Fudela respondió, de nada, estaba recordando a Allah, pues mintió. El profeta sallallahu alaihi wasallam se rió y le dijo que pido perdón a Allah por ti. Y luego le puso la mano en el pecho de Fudala. El narrador dijo que Fudala dijo, por Allah, ni siquiera había levantado su mano de mi pecho hasta que no encontré a nadie más querido para mí sobre la faz de la tierra que él. Y así, pues estos son ejemplos, hay muchos ejemplos de cómo Allah, a veces de forma milagrosa, cambia las mentes o los corazones de las personas. Entonces nunca debemos de pensar que las personas no van a entrar en el Islam. Sí, van a entrar en el Islam, solo es una cuestión de cuándo. En este mundo, en qué momento o después de la muerte. Pero sí, Allah ha decretado que todas las personas van a estar en este camino eventualmente. Y claro, no es que Allah quiere pues castigar a las personas o está poniendo sellos sobre los corazones o no permitiendo a las personas entrar en el Islam. Allah dice en capítulo 7, azoto con mi castigo a quien me place, pero mi misericordia abarca todas las cosas. Entonces la misericordia de Allah es lo que abarca todas las cosas y el castigo es algo bien limitado de Allah. Luego Allah dice en capítulo 11, pues si tu Señor hubiese ejecutado su voluntad, ciertamente habría convertido a la humanidad en una sola nación, pero no dejarían de discrepar, salvo aquellos con quienes tu Señor ha tenido misericordia, y para esto los creó. Es decir, que para esto, para mostrar a la humanidad su misericordia, Allah creó a la humanidad, no para castigar a la humanidad. Pero la palabra de tu Señor se cumplirá, pues esto también se cumplirá. En verdad, llenaré el infierno con los jinn y hombres desobedientes, todos juntos. Pero sí, hay un sistema. Allah ha creado el ser humano con el destino de experimentar la misericordia de Allah. Pero las personas desobedientes en este mundo tendrán que pasar por el infierno para poder verlo al final. Hay ciertos musulmanes que niegan este aspecto de la misericordia de Allah y dicen que el infierno es un lugar sin fin para los no musulmanes. Dicen que los musulmanes que no tenían acciones correctas van a entrar en el infierno para un tiempo limitado, pero los no musulmanes van a estar allá para siempre. No estamos de acuerdo con eso. En un dicho del profeta, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que ciertamente llegará un día sobre el infierno en que no habrá ni un solo ser humano en él. Entonces habrá un día donde nadie quedará en el infierno y todos estarán puestos en el paraíso. Hay un dicho largo del profeta sallallahu alaihi wasallam sobre el día de la resurrección, en lo que Allah dice, básicamente, que en el día de la resurrección, Allah va a perdonar a las personas y van a entrar así en el paraíso. Y luego, Allah, después de perdonar a las personas y dejar todos entrar en el paraíso que lo merecen, luego pues va a ver hacia el infierno. Entonces, los ángeles van a interceder para ciertas personas. Y Allah va a permitir a estas personas ya entrar en el paraíso. Luego, pues, los profetas van a interceder para sus pueblos. Y Allah va a aceptar la intercesión de los profetas también para muchas personas. Luego, los verdaderos creyentes también, entre ellos, habrán personas que se les permitirá interceder por parte de otras personas que llegaron a entrar en el infierno. Y así también, Allah permitirá a estas personas salir del infierno. Y al final,
cuando hayan dado a luz a un gran, es decir, que después de todo eso, las personas o los ángeles van a decir que, oh Señor nuestro, no hemos dejado en el infierno nada bueno. Todos que tenían aún, pues, la más mínima parte de lo bueno, es decir, en su fe o en sus acciones, Allah va a sacar a estas personas desde el infierno eventualmente. Así los ángeles van a decir, no hemos dejado en él nada bueno. Entonces Dios dirá, los ángeles han intercedido, los profetas han intercedido, los creyentes han intercedido, y solo queda el más misericordioso de los misericordiosos. Entonces Allah tomará un puñado del infierno, sacará de él a personas que nunca hicieron nada bueno, que han sido convertidas en carbón, y los arrojará a un río en las afueras del paraíso, llamado el río de la vida. Saldrán como sale una semilla de la basura arrastrada por una inundación, y saldrán como perlas con sellos en el cuello. Y así pues, el entendimiento aquí es que cuando solo los peores de las personas quedan en el infierno, Allah pues va a sacar todos ellos, porque obviamente no existe nada fuera del alcance de la mano de Allah. Allah poniendo su mano en el infierno y sacando personas de ahí, significa que su mano abarca obviamente todo lo que es el infierno. Y luego hay otro dicho donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que en verdad conozco al último de la gente del paraíso que entrará en él y el último de la gente del infierno que saldrá de él. Pues se habla de eso también. Es un hombre que será traído el día de la resurrección y se dirá, preséntale sus pecados menores y retén sus pecados mayores. Entonces se le presentarán los pecados menores y se le dirá, este día hiciste esto, este día hiciste esto otro. Él dirá que sí, no es posible para él negarlo, mientras que tendrá miedo de que sus pecados mayores sean presentados ante él. Se le dirá, en lugar de cada mala acción recibirás una buena acción. Él dirá, Señor mío, he hecho otras cosas que no veo aquí también. Así que el atrevimiento también del creyente o en este momento esa persona ante Allah será eso. Cuando Allah le está dando en recompensa de todas sus malas acciones, buenas acciones, pues va a decir a Allah que, oh Allah, yo hacía esta mala cosa también y esa cosa mala también. Pero esto significa que eventualmente llegará un momento donde todas las personas saldrán del infierno. En el Sagrado Corán, en capítulo 101, Allah dice que, pero en cuanto a aquel cuya balanza es ligera al juzgar, el infierno será su madre lactante. Así que Allah llama el infierno la madre lactante de los no creyentes. Y así como una persona nunca queda un bebé para siempre, no siempre necesita su madre lactante. Después de crecer, pues ya puede comer comida normal. Así también las personas que pasan por los dolores del infierno eventualmente van a poder, pues, madurarse espiritualmente y entrar así en el paraíso. Entonces el propósito de presentar todo esto es entender que Allah ha creado toda la humanidad con un propósito. Y el propósito es la adoración correcta de Él. Y este propósito se logrará en este mundo por voluntad propia de las personas o se logrará después de esta vida, después de pasar por los dolores del infierno. Entonces esto es parte de la misericordia de Allah. No ha creado a ninguna persona solo para que experimente los dolores de este mundo y el más allá. No, ha creado a toda la humanidad para que experimente la misericordia de Allah y la verdadera relación con Él. Y así nuestra responsabilidad es transmitir este mensaje a todas las personas, luego pues informarles de lo que es el Islam y orar por ellos y tener siempre esperanza que Allah los salve antes de su muerte.